primer vicepresidente de la República, señor rector de la Universidad Ricardo Palma, doctor Iván Rodríguez Chávez, doctor Israel Kirchner, catedrático de la Universidad de Nueva York y miembro de nuestra institución, distinguido honoríficamente el día de ayer, señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, magíster CPC Jesús Hidalgo Ortega, profesor Luis Arroyo, catedrático de esta facultad, señores invitados a la Semana del Economista, colegas docentes, estudiantes, amigos todos. Dentro de la Semana del Economista, la Escuela Académico Profesional de Economía viene desarrollando una serie de actividades y ha considerado importante tratar el tema del empresariado. El doctor Israel Kirchner, el día de ayer, inició el desarrollo del tema, lo va a continuar esta tarde. Pero tenemos también la presencia del primer vicepresidente de la República y presidente de Prompes, institución con la cual tenemos un convenio firmado recientemente y presidido además por un empresario que, como él mismo lo ha dicho, se ha hecho desde abajo y desea transmitirnos sus experiencias, al estudiantado que hoy día puebla este auditorio. Presidente de la República, el ingeniero Ricardo Márquez, señores decanos, señores profesores, esta tarde debe de ser de mucho provecho porque tenemos dos disertaciones sobre la materia económica, que es lo que está congregándonos. Una a cargo del primer vicepresidente de la República, que a través de su testimonio podremos apreciar cuál es nuestra realidad y cuáles son las perspectivas en la economía nacional. Y la otra que es ya una charla de teoría económica que también nos será sumamente útil, emana de una fuente con mucha autoridad en la materia y con una autoridad internacional. Yo en esta oportunidad quiero dar la bienvenida al ingeniero Ricardo Márquez, quien en otras ocasiones también nos ha acompañado en actividades similares y cada vez lo estamos ganándolo e incorporándolo en nuestra universidad a tal punto que ya lo estamos comprometiendo para otras actividades muy cercanas. Y él siempre condescendiente con las universidades y de modo especial con Ricardo Palma, ya nos ha aceptado también estar próximamente. Señor vicepresidente de la República, muy bienvenido a esta casa y muy bienvenido por todos los que estamos acá presentes. Muchas gracias. A continuación, el primer vicepresidente de la República, el ingeniero Ricardo Márquez, el presidente de Prompes, hace un balance de la gestión empresarial en los últimos años en nuestro país y los retos del futuro. Fuerte aplauso al ingeniero académico profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Ricardo Palma por haberme invitado a participar en la Semana del Economista, cuyo lema es competencia, creatividad y fortalezas empresariales. Para nosotros, especialmente después de haber firmado un convenio entre Prompes y la Universidad Ricardo Palma, es muy grato estar aquí porque de una u otra manera queremos testimoniar que los convenios que se hacen son para ponerlos en práctica. Y en este seminario sobre competencia y creatividad y fortalezas empresariales, creemos que es muy importante que el alumnado tenga una visión de lo que ha pasado en el país en los últimos años y qué es lo que creemos que se tiene que hacer
para que hagamos lo que el país necesita: más empresa, más riqueza, mejor distribución y más puestos de trabajo. En la década de los 60 significó para el país el insertarse a una economía liberal, considerada como la estrategia más adecuada para salir de la dependencia económica del continente y permitir el florecimiento de una industria que apoyara el progreso material de los pueblos. Los empresarios peruanos de ese entonces estaban de acuerdo en que se necesitaba una política de industrialización que permitiera su desarrollo. Posteriormente, la llegada del régimen militar canceló el modelo de crecimiento económico, cerrando los mercados y siendo el Estado el asignador de las iniciativas empresariales, lo que produjo una serie de expropiaciones, reformas, cambios de tenencia de propiedad de las tierras, mediante la formación de empresas asociativas y diversos controles que dirigían un modelo desde el Estado. Como consecuencia de esto, los empresarios de ese entonces se encontraron barreras y temores que impidieron la formación de grandes capitales, a pesar de las oportunidades de la generación de riqueza rápida que ofrecía un mercado cerrado. Y decimos que se impidieron la formación de grandes capitales porque en esos años todos los empresarios que tenían el mercado cerrado, su principal preocupación era evitar la comunidad industrial y los sindicatos. En la económica, en los 80s, generaron un falso clima de prosperidad que dañó el aparato productivo peruano, originando grandes costos sociales y la generación de un ambiente de empatía entre el Estado y grupos empresariales que se vieron afectados con políticas heterodoxas aplicadas en nuestro país. En los 80s, muchas de las empresas que tenían utilidades tenían que hacer reinversión de utilidades. Y precisamente por esta ley compraban maquinarias nuevas. Y para evitar pagar los impuestos, compraban maquinarias que al final nunca usaron. En esta década creemos que el gran problema fue liberalizar la economía, pero no liberalizar la parte laboral y no liberalizar el resto de la economía. Solo se trató de una apertura comercial sin ser complementada con un verdadero libre mercado. Y eso prácticamente destruyó a la industria nacional. Porque si a ustedes les permiten una libre importación, pero a la misma vez una estabilidad laboral a partir de 3 meses, ¿cómo se les podía exigir que las empresas fueran eficientes? Y creo que en los 80s, y esto lo digo de experiencia propia, se produjo un grave problema. Se exigió ser productivo, pero no se cambió las leyes laborales y leyes que permitían que las empresas fueran eficientes. Sin embargo, terminando los 80s, ya los empresarios peruanos sabíamos que teníamos que cambiar, que teníamos que aperturar el mercado. Ya en los 80s, 88, 89, ya el Asia era una realidad. Los tigres del Asia día a día crecían y Chile era una realidad. Era un libre mercado que había crecido y una libre apertura que había dado resultados. Por eso es que, precisamente, basado en estos errores, es que creemos que en los 90s el empresariado peruano se ha tenido que adaptar a la fuerza.
Y es evidente de que la apertura ha traído pérdida de puestos de trabajo, pero también es evidente de que se ha tenido que aprender día a día y se ha tenido que modernizar las empresas. En la década de los 90, quienes se han podido modernizar, en su mayoría son las grandes empresas, pero nuestra realidad es que más del 95% de las empresas hoy en el Perú son medianas y pequeñas. Y estas empresas todavía tienen un largo camino por recorrer para modernizarse. Cuando quienes hablan era presidente de la Sociedad de Industrias, hicimos una encuesta entre los 3.000 empresas que estaban ahí, de cuántas empresas tenían sistema de costos. Estamos hablando de 94. Muy pocas tenían sistema de costos. Muy pocas se habían adaptado en términos de computarizar su contabilidad. Pero hoy creo de que, si bien es cierto, queremos adaptarnos a un mercado globalizado, tenemos como empresarios que adaptarnos más rápido a los cambios que están sucediendo en el mundo. Todos los días ustedes seguro leerán, y el día de hoy habrán leído que ya hemos firmado un tratado de libre comercio con Chile, que estamos por firmar un tratado de libre comercio entre el Pacto Andino y el Mercosur, después el ALCA, después el APEC. Y todo eso significa que las empresas tienen que adaptarse al mundo. Pero no es solo las empresas, es todo lo que involucra el quehacer de la empresa. Y ahí es donde nosotros vemos de que la universidad en los próximos años, y ustedes tienen un papel muy importante. En el Perú no hay una cultura de asesoría. No hay una cultura de asesoría porque en los años 80 nadie necesitaba reducir costos, porque el mercado estaba cerrado y porque la competencia no era como en los años 90 cuando el mercado estaba abierto. Entonces no se han desarrollado en los últimos años empresas consultoras para medianas y pequeñas empresas. Y es ahí donde creemos que la universidad cumple un rol importante. Y créanme que en el Perú, si las empresas medianas y pequeñas no se adaptan a los cambios que están habiendo de integración, entonces vamos a tener un problema de convertirnos en un país importador y no al revés, en un país exportador. Hoy día he venido acá para decirles a ustedes de que en los años 80 era prácticamente que los empresarios vengan a las universidades, y ustedes saben por qué. En los años 90 tenemos que acercarnos más entre lo que es la empresa privada y las universidades. Pero también hay que ser realistas. El 95% de las empresas son medianas y pequeñas. Habrá unas 400 o 300 empresas grandes. Y los estudiantes se tienen que adaptar a la realidad del país. Adaptar a quiénes son los dueños de estas medianas y pequeñas empresas. Y entonces trabajar en términos de cómo apoyar a esas medianas y pequeñas empresas. Nosotros en Prompex hemos comenzado unos trabajos con las empresas exportadoras medianas y he encontrado hasta una empresa de 800 trabajadores que no tenía sistema de costos. Estamos hablando de este mes. Nosotros no hacemos seminarios ni workshops. Nosotros mandamos técnicos y se quedan 3, 4, 5 meses hasta que les pongan su sistema de costos. Ya estamos más o menos por la empresa 40. Queremos llegar a unas 300 empresas. La mayoría de las empresas que piden estos servicios
La mayoría de estas empresas están trabajando con gente de las universidades, institución oficial encargada de velar por el desarrollo del país, y para usted como organismo privado constituye un reto y una lucha constante brindar formación académica y profesional a los jóvenes que en el futuro tendrán la responsabilidad de dirigir el destino de nuestra nación. Para mantenernos a la vanguardia de los cambios económicos, los futuros economistas deberán verse envueltos en un proceso de aprendizaje permanente. Los especialistas en temas educativos dicen que el ser humano tiene que insertarse 4 veces en su vida para adquirir conocimiento, y creo que los 4 niveles están bien definidos: el pregrado, el posgrado, la maestría y el doctorado. Muchas gracias. Es el doctor José Tábara, del Macrocónsul, y el magíster. Discovery, Capitalism and Distributive Justice. Como les dijeron, mi conferencia de día se llama Descubrimiento, Capitalismo y Justicia Distributiva. The purpose of my talk is to deploy, to use Austrian economics, Austrian understanding of the market, in order to appreciate the ethical implications of a free market system. El propósito de mi conferencia de hoy día es emplear la comprensión austríaca en el proceso de mercado a fin de apreciar las implicancias éticas de un sistema de mercado libre. My emphasis will be on the distributive justice aspects of a free market system. Mi énfasis estará en un énfasis especial en una justicia distributiva dentro del mercado libre. It's important to recognize the great difference between ethical opinions on the one hand and pure economics on the other. Es importante distinguir la diferencia entre opiniones éticas y ethical opinions on the one hand and pure economics on the other. Y opiniones éticas y por otro lado solamente la economía, aspectos económicos, puramente económicos. I will not be introducing ethical judgments of my own. No estaré introduciendo juicios éticos míos. I will merely try to show you that positive understanding of economics can give us ethical insight into a market. Simplemente estaré indicando que la exposición de aspectos económicos nos dará a nosotros aspectos éticos dentro del mercado. In this way, en esta forma, I can conform to a doctrine which the great sociologist Max Weber taught many years ago. Cuando a esto, solamente les diré que yo me voy a conformar con los aspectos que Weber expuso hace algunos años. He taught us that a scientist should keep his ethical judgments separate from his science. Él nos enseñó que los científicos deben mantener sus puntos de vista éticos separados de su ciencia. The question of justice in a capitalist system is a very profound one. El concepto de justicia dentro del sistema capitalista es un aspecto muy profundo. Many challenges to capitalism, to a market system, arise from denial of private property. Muchos desafíos al sistema capitalista provienen de la negación de la propiedad privada.
Many other criticisms of capitalism and capitalist justice rely on the problem of inequality. Otros aspectos dentro de los problemas del capitalismo caen dentro de los aspectos que se relacionan con la desigualdad. The Marxist critique of capitalist justice was the result of his condemnation of interest on capital. El aspecto del marxismo contra el capitalismo se basaba principalmente en su punto de vista sobre el interés sobre el capital. Many of these criticisms of capitalist justice have been answered by John Bates Clark and Milton Friedman. Muchos de estos aspectos sobre la injusticia en el capitalismo han sido contestados por John B. Clark y Milton Friedman. Clark wrote a book 99 years ago, in 1899, entitled The Distribution of Wealth. Clark escribió un libro hace 99 años que se llamó La distribución de la riqueza. In this book he explained that under a capitalist system, every worker receives what he or she has produced. En este libro él explica que dentro del sistema capitalista, cada persona, cada productor, cada trabajador recibe lo que él o ella ha producido. He was able to show this by what economists call the theory of marginal productivity. Esto lo tipificó dentro de lo que le llama teoría de la productividad marginal. Clark showed that there is a competitive pressure to ensure that every worker did receive his marginal product. Clark mostró que hay una presión competitiva para que cada trabajador reciba la producción marginal. The problem which Clark's theory did not solve is the following. The problem which he did not solve is the following one. Ya, el problema que él no resolvió es el problema. El problema no. El problema siguiente. He did not explain the justice Él no explicó la justicia of pure profit. De la pura, del beneficio económico, del beneficio la simple ganancia. Because Clark was not able to show that profit is a marginal product. Porque él no pudo demostrar que la ganancia es un producto marginal. So that Clark's central theory did not reach the powerful drive which sustains the entire market system. Porque la teoría central de Clark no pudo sostener. He was not able to solve the central problem in capitalist justice. Él no pudo resolver el problema central dentro de la injusticia del sistema capitalista. In 1974, a Harvard philosopher by the name of Robert Nozick. En 1934, un estudioso, Robert Nozick, did offer a theory of profit. Sí emitió una teoría de la ganancia, de la utilidad. It will be my argument this afternoon. Lo que yo voy a presentar en esta tarde, that even Nozick's defense of profits es que aunque la defensa que hace Nozick de la ganancia, it needs additional foundations. Necesita fundamentos adicionales.
I believe that this additional foundation Creo que estos fundamentos adicionales can be provided by recognizing that profit pueden ser proporcionados reconociendo que la utilidad is discovered gain. es un juego de descubrimiento. Let us return to Clark. Regresemos a J.D. Clark. Clark took the idea of private property for granted. Clark tomó la idea de la propiedad privada como una cosa normal. He therefore did not address the criticisms of pure private property. Por lo tanto, él no se dirigió a la crítica de la propiedad privada. Nozick did address the question, the challenges to private property, Nozick sí se dirigió a los desafíos a la propiedad privada, but he relied on the great British philosopher John Locke pero él se basó en el filósofo británico John Locke and he ran into difficulties y tuvo dificultades with regard to what is called in the literature con relación a lo que se le llama Locke's proviso, el the reservation which Locke had, a condition. la condición de Locke, ¿no? Let me explain. Déjeme explicar. Locke said Locke dijo that private property arises que la propiedad privada surge when the human being mixes his labor cuando el ser humano mezcla su mano de obra, with su trabajo, resources that nobody owns. con recursos que nadie más posee. The reason being that by doing so he is hurting nobody. Él piensa que haciendo esto no daña a nadie. Where, however, Donde, sin embargo, there is not sufficient for other people as well, no hay suficiente para otras personas también, then Locke said his theory, his justification of private property falls to the ground. Locke pensó que su teoría de justificación cae al suelo. Nozick had great difficulty in Nozick tuvo gran dificultad en tratar in dealing with this problem that Locke raised. de tratar de este problema que Locke argumentó. Because we live in a world of scarcity. Porque nosotros vivimos en un mundo de escasez. And even if in one age there is superabundance, Y aunque en alguna época hay superabundancia, sooner or later scarcity will emerge. tarde o temprano surgirá la escasez. And this will cast a question Y esto hará surgir una pregunta on the legitimacy en la legitimidad of the original acquisition from nature. de la adquisición original de la naturaleza. Therefore, we need a new approach. Por lo tanto, necesitamos un nuevo enfoque. I believe that all the existing theories regarding economic justice Creo que todas las teorías que se relacionan con la justicia económica have followed what I would like to call han seguido lo que a mí me gustaría llamar a given pie approach. un enfoque de Of a pie that is here before us. Of a cake that is here de before us. un pie, un pastel, una torta que está delante de nosotros. And the reason why this is assumed, Y the reason why this approach is adopted, la razón por la cual se adopta esa posición is because sooner or later, es porque tarde o temprano, when one pursues the question of who produced what output, when one follows the question cuando uno sigue la pregunta of how the product was produced, de cómo se produjo el producto,
one is forced to focus on the inputs. Uno se ve forzado a enfocar, a mirar los ingredientes previos, insumos. And when one asks who produced the inputs, Y cuando se preguntan quién puso los insumos, sooner or later, tarde o temprano, one is forced to recognize uno está forzado a reconocer that there were original inputs que habían insumos originales which were not produced. que no fueron producidos. So that the justice of present day output Así que la justicia del resultado de la producción de la actualidad can be pushed back only to the level of original inputs. Puede ser rastreada solamente al nivel de los insumos originales. And when one asks the question, Y cuando se pregunta, cuando surge la cuestión who originated the original inputs, de quién fue el que produjo los insumos originales, this question seems absurd. esta pregunta parece absurda. Original inputs were obviously not originated. They were there. Los insumos originales no fueron producidos, estaban allí. It will be my argument this afternoon Mi alegato, mi punto de vista esta tarde that the original inputs es que los insumos originales were originated by human beings. fueron originados por seres humanos. And the question who originated the inputs Y la cuestión de quién originó estos insumos is not a nonsense question. no es una pregunta tonta. Ordinarily, we tend to think in the following way. Ordinariamente tendemos a pensar en la siguiente forma. If I have received gain, Si he recibido yo ganancia, we say this gain could have arrived from one out of two reasons. decimos que podría haber surgido de una de dos razones. Either I produced this gain, Ya sea que yo produje esta ganancia, or I was given this gain by pure luck. o que se me dio esta ganancia por pura suerte. I will argue this afternoon Esta tarde, y mi punto de vista será, that there is a third source of my gain. hoy yo discutiré, argumentaré que hay una tercera fuente de ganancia. This third possible source for gain Esta tercera posible fuente de la ganancia is discovery. es el descubrimiento. Let me point out Déjeme señalar the differences las diferencias between discovery entre el descubrimiento and deliberate production. y la producción deliberada. In deliberate production, En la producción deliberada, one makes a plan. lo que hace un plan, One has a plan, a deliberate plan to produce a bicycle. es A deliberate plan tener un plan deliberado to produce para producir a bicycle, a car, a chair. un producto, puede ser bicicleta, carro, lo que sea. In this plan, En este plan, one looks to be efficient. uno parece ser eficiente. And the credit for the final product Y el crédito para el producto final, por el producto final, belongs to the owners of the resources le pertenece a los propietarios de los recursos which contributed to the product. que contribuyeron al producto. Because the product already exists Porque el producto ya existe in embryonic form en una forma embriónica, in the inputs which are used to produce the product. en el insumo que sirvió para producir el producto. In other words, En otras palabras, the future is contained in the present. el futuro está contenido en el presente. Discovery is quite different. El asunto del descubrimiento es una cosa distinta. If I discover pure gain,
Si yo descubro la ganancia pura, this gain is spontaneous. esta ganancia es espontánea, It was not planned. no fue planificada. There was no deliberate efficiency aspect to No. my decision. No hubo una eficiencia deliberada para mi ganancia. The credit for the gain belongs to the discoverer. El mérito de esta ganancia pertenece a mi descubrimiento. There are no inputs to be credited with the gain because it was discovered. No hay insumos que tengan el mérito para esta ganancia porque fue descubierta. In a way, En cierta forma, what is discovered lo que se descubre has been created. ha sido creado. It has been created, as it were, ex nihilo. Ha sido creado como si fuera Ex nihilo, out of nothing. que fuera creado de nada. This is not a theological term. Este no es un término teológico, This is a practical insight into the nature of discovery. es una visión práctica dentro de la naturaleza del descubrimiento. The future is not contained in the present. El futuro no está contenido en el presente, The future is being created now. el futuro está siendo creado ahora. The entrepreneur El empresario is a creator. es un creador, He is a discoverer. él es un descubridor, He is not an input. él no es un insumo. He discovers opportunities which exist, Él descubre oportunidades que existen, but which nobody knew. pero que nadie las conocía, Because nobody knew these opportunities until now. porque nadie conocía estas oportunidades hasta ahora. For practical purposes, they did not exist. Porque por prácticas propósitos no existían. By discovering the opportunity, Descubriendo la oportunidad, the entrepreneur is creating that opportunity. el empresario está creando esa oportunidad. For this reason, he is entitled to pure profit. Por esta razón, él tiene derecho a esa pura utilidad, ganancia. He did not gain the profit by pure luck. Él no ganó la ganancia por pura suerte, He created the profit. la creó. The discoverer El, deserves the outcome el descubridor merece el resultado because he created it. porque él lo creó. If I sit in the park Si me siento en el parque and luck gives me fruit in my lap, y la naturaleza hace que caiga fruta sobre mis piernas, I did not create that fruit. yo no creé la fruta. But when I recognize the Pero cuando, opportunity, pero cuando reconozco una oportunidad, I have created that opportunity. he creado esa oportunidad. I deserve what that opportunity gives me. Yo merezco lo que esa oportunidad me va a dar. If we accept these insights into the nature of discovery, Si aceptamos este punto de vista dentro de la naturaleza del descubrimiento, then capitalist ethics entonces la ética del capitalismo take on an entirely different view. toma un punto de vista totalmente distinto. Many of us here, I am sure, Muchos de nosotros aquí, estoy muy seguro, accept what is called a finder's keeper's ethic. que aceptan lo que nosotros podríamos llamarle la ética del que descubre algo. If I find something Si yo encuentro algo which does not belong to anyone, que no pertenece a nadie, it is mine. es mío. And if you take it away from me, Y si lo quitan, you are stealing from me. me están robando. I discovered it. Yo You lo did not. descubrí. Yo descubrí, tú no. If one applies the finder's keeper's ethic Si cuando se aplica la ética del descubridor to a market economy, a una economía de mercado, it becomes apparent
se hace aparente that capitalist gain que la ganancia del capitalismo can be justified puede estar justificado by the finders keepers ethic. por la ética de la persona que descubre cosas. Pure profit is created value. La utilidad pura es un valor creado. Notice that I have not introduced any ethical ideas of my own. Noten que yo no he introducido ninguna idea ética mía. As an economic scientist, Como científico económico, I have no right to tell you no tengo derecho para decirles what ethics you should adopt. qué ética ustedes tienen que adoptar. But if you agree with me, Pero si ustedes están de acuerdo conmigo, with the finders keepers ethic, con la ética que descubre del descubridor, then I believe that economic insight que yo creo que ese punto de vista del económico should convince you debería convencer a ustedes that pure entrepreneurial profit que la ganancia pura empresarial is justified by the finders keepers ethic, está justificada por la ética de la persona que descubre, which is your ethic. que es la ética de ustedes. Notice that we have now answered the question I raised earlier. Noten que ahora ya hemos contestado la cuestión que fue presentada anteriormente. I asked the question, who originated the original input? Y yo hice la pregunta o puse la cuestión que quién originó Who originated the original input? a quién originó, quién fue el creador de los insumos originales. We now see the answer. Ahora parecía que tenemos la respuesta. The person who discovered the original inputs created them. La persona que descubrió los insumos originales, él los creó. For purposes of human relations, Para el propósito de las relaciones humanas, resources existing in nature which nobody knows about los recursos que existen en la naturaleza y de los cuales nadie tiene conocimiento, have not yet existed. todavía no han existido. The person who discovers them El primero que los descubre entonces is originating them. está originándolos, Therefore they belong to him. por lo tanto le pertenecen. This is an application of the finders keepers ethic. Esta es una aplicación de la ética del descubridor. It makes it unnecessary Hace, to deal with Locke's proviso. hace necesario que tratemos con With Locke's condition, with Locke's reservations. con las condiciones del juez fuerte. Remember, Locke was concerned that in a world of scarcity, it need not be true that he who mixes his labor with nature Recordemos que en un mundo de escasez, el que mezcla los who mixes his labor with nature quien mezcla su fuerza laboral con la naturaleza is entitled to it, es el que tiene derecho a eso, because he may be hurting other people, porque él podría estar perjudicando a otras personas, because he's not leaving enough for other people. porque él no está He's not leaving enough. porque él no está dejando suficiente para las otras personas. But if one recognizes the discovery aspect Pero cuando él reconoce el aspecto del descubrimiento, of acquiring resources from nature, de adquirir recursos de la naturaleza, it becomes clear resulta claro that the one who discovers original resources que la persona que descubre recursos originales is not hurting anyone else, no está perjudicando a nadie, because for everyone else these resources have not existed. porque para todos nosotros esos recursos no habían existido. This is always true of creativity. Esto siempre es verdadero en cuando tratamos de creatividad.
if I create a new novel Si yo creo una nueva novela and someone else would have been able to write that novel a year later, y si alguien hubiera sido capaz de escribir esa novela un año después, I have not hurt that person. yo no he herido a esa persona, yo no he hecho daño a esa persona. I created it. He did not. Yo la creé, él no la creó. Once I've created it, there's nothing for him to create. Una vez que ya la he creado yo, ya él no tiene nada que crear. If we recognize this role for discovery, Si nosotros descubrimos, si nosotros reconocemos este camino para el descubrimiento, it becomes possible to see the entire capitalist system es posible ver todo el sistema capitalista as a discovery procedure. como un procedimiento de descubrimiento. It was Friedrich Hayek Era fue Friedrich Hayek who described competition as a discovery procedure. que descubrió el sistema de competencia como un procedimiento de descubrimiento, Because the competitive free market system porque el sistema de mercado libre competitivo is a system for discovering knowledge es un sistema para descubrir el conocimiento o un conocimiento knowledge that we did not know that we did not possess. que nosotros no conocíamos, no sabíamos que poseíamos. Pure profit offers a difficulty. The concept of pure profit El concepto de pura propiedad, de ganancia pura, perdón. ¿Sí? because we don't seem to understand why it should occur. Porque no sabemos lo que en realidad ocurre. But as soon as we recognize Pero tan pronto como la reconocemos, that profit arises from sheer ignorance, que la ganancia surge de la pura ignorancia, then one realizes that profit is indeed a discovered gain. es entonces cuando descubrimos que la ganancia es un juego de descubrimiento. And this provides an understanding and justification Y esto nos da una justificación ¿sí? of pure profit de la pura ganancia, as well as of all other market shares. así como de otros otros aspectos del mercado. Let me sum up. Permítanme resumir. Critics of the market system challenge its justice. Los críticos del sistema de mercado cuestionan su concepto de justicia. This is because they have treated the market as if it were in equilibrium. Esto resulta porque ellos han tratado el mercado como un sistema de equilibrio. When one realizes Cuando se da cuenta, that the market is never in equilibrium, cuando uno se da cuenta que el mercado no es nunca un equilibrio, one sees market shares in a totally new light. uno ve todos los aspectos del mercado en una luz totalmente distinta. And one realizes that capitalist shares Y cuando uno se da cuenta que los aspectos del mercado conform to our own ethics. Fit. They fit our own ethic. Tienen su propia ética, se conforman a su propia ética. I recognize that morality Yo reconozco que la moralidad is more than justice. es más que la justicia. Justice is only one dimension La justicia es solamente una dimensión of morality. de la moralidad. Certainly, we have not defended all moral aspects of the market. Ciertamente no Have not defended. hemos defendido todos los aspectos de la moralidad, ¿no? We have dealt in outline form Hemos
tratado estos aspectos en la forma esquemática with one dimension of morality, con una dimensión de la moralidad. and that is the morality of justice. Y esa es la moralidad de la justicia. But I submit that this dimension Pero yo creo que esta dimensión is perhaps the most important es tal vez la más importante in winning widespread understanding en cuanto gana una comprensión generalizada of the capitalist system. del sistema capitalista. Thank you very much. Muchas gracias. Vamos a proseguir con la intervención de los señores panelistas. Y yo quería agradecer la invitación a participar en este panel y entro directamente en materia. Presenta los fundamentos filosóficos de la propiedad privada y discute la posibilidad de que exista justicia en un sistema capitalista. Advierte de manera bastante precisa que Locke, uno de los grandes filósofos liberales, defiende la institución de la propiedad privada con el argumento de que las personas se cuentan de sí mismas cuando mezclan su trabajo con los recursos naturales, se apropian legítimamente de lo que crean, y esa legitimidad, a su vez, y ese es el punto al cual aludía el ponente, descansa también en el hecho de que quedan suficientes recursos para que otras personas los aprovechen. El profesor Pinsner sostiene que esta reserva que plantea Locke es innecesaria porque él funda el sentido ético del sistema capitalista en el hecho de que la ganancia empresarial, como acaba de expresar, constituye un acto de descubrimiento, un acto de creación. Y esa creación no afecta a nadie, porque por definición lo creado no existía antes de que fuera creado. Y según el principio ético en el cual se sustenta la justicia, en un sistema basado en la libre iniciativa privada, es el principio en que el encuentra se lo queda. Finders keepers es justamente el que lo encuentra se lo queda, ¿no? Y tiene derecho a quedarse con esto realmente porque lo ha generado, ¿no? El profesor Pinsner elabora este argumento observando además que la ganancia empresarial emerge solo como resultado de la dinámica de cambio del sistema. A eso referencia que el mercado nunca está en equilibrio. Y el empresario que descubre y crea esta ganancia pura tiene la capacidad de ver el futuro con mayor acierto y precisión que otros, ¿no? El descubridor de un objeto que nadie más es capaz de encontrar, en realidad ha creado en su objeto, simplemente como resultado o virtud del carácter alerta de su personalidad. Y eso es suficiente para justificar éticamente la apropiación de lo creado, ¿no? Y yo quería luego resumir brevemente los argumentos, a mi juicio, centrales de la ponencia. El profesor Pinsner plantea algunos comentarios. Se supone que los descubridores o creadores de la ganancia pura cuentan con cierta habilidad, con cierto talento empresarial, con esa personalidad alerta. Son capaces de ver oportunidades que otros no ven y por lo tanto merecen un premio. Aquí hay dos cuestiones que yo quería plantear en relación a este talento. ¿En qué medida este talento es escaso? Es una pregunta difícil de responder. Y quizá una segunda pregunta, ¿no será que es escaso porque la mayoría de las personas no tienen las oportunidades para desarrollarlo? Esa es una pregunta que quería dejar planteada y que pueda regresar a ella en un par de minutos. Quería, sin embargo, señalar que es probable que las personas que tienen ese talento continúen ejerciéndolo, ejercitándolo sin necesidad de esperar obtener una ganancia elevada por toda la ganancia para ejercerlo, porque tienen otro tipo de motivaciones. Entonces, hay dos aspectos que quería señalar en relación a la legitimidad de la apropiación de lo creado, que tiene que ver con aspectos de contexto y con aspectos genéticos. Lo más importante son de contexto. Sobre los factores de contexto, consideremos el caso de una persona que tuvo la suerte de nacer en una familia acomodada, pudo estudiar, pudo ir a una universidad, pudo aprender con el ejemplo. Encontrarte con otra persona que le tocó nacer, vamos a decir, en un pueblito olvidado en Ayacucho, que no tuvo la misma suerte y no pudo desarrollar la capacidad de descubrir, el talento de descubrir. Esto pone en cuestión justamente el hecho de que hay un principio fundamental, que es el principio de igualdad de oportunidades,
y que fundamenta en políticas redistributivas. Virtualmente todas aquí las sociedades civilizadas han adoptado estructuras y políticas tributarias que graban en distintas proporciones diferentes tipos de ingresos. ¿Por qué? Porque el mecanismo de los precios es un mecanismo ciego en materia de distribución. Entonces, una vez que se genera la asignación y la distribución del ingreso, los estados intervienen para paliar las diferencias, justamente con un criterio de viabilidad social y de reproducción y sostenibilidad. Otra cuestión es que empíricamente no se ha demostrado que exista una correlación tan directa y tan clara entre la magnitud de los ingresos que reciben los empresarios puros y el desempeño que tienen los empresarios. De hecho, se ha mostrado que hay países en los cuales los empresarios reciben ingresos inferiores a empresarios de otros países como Estados Unidos, sin embargo, tienen un desempeño muy destacado en términos de productividad y considerando otros indicadores. Pero vean, aún sí, las diferencias en los talentos empresariales se explican por factores de tipo genético. Uno podría razonablemente preguntarse si las desigualdades en oportunidades pueden ser también enfrentadas con otro tipo de mecanismos, ¿no? Y repito, quizá la persona que tiene el talento empresarial es capaz de derivar placer en ejercitarlo sin necesidad de concentrar la riqueza y otorgarle todo lo creado, ¿no? Ahora, esto bajo el supuesto de que la capacidad de creación de valor descanse en el talento empresarial. Estamos asumiendo que esa capacidad de descubrir es un talento. Podríamos considerar desde el punto de vista sociológico, sin embargo, examinando los mecanismos de selección, que las empresas o los empresarios más exitosos son los más talentosos. Podría ocurrir de que los empresarios más exitosos son los que tienen buenos contactos, algo que generalmente se logra cuando se vive y se crece en determinados ambientes sociales, cuando se crece en una familia con apellido, que tiene buenas relaciones. En otras palabras, habría que considerar en realidad cómo funciona, cuáles son los mecanismos de selección que explican la creación de riqueza. Si son solamente atribuibles a talentos innatos de descubridores, ¿no? O si son también atribuibles a condicionamientos sociales. Esa es una cuestión que en todo caso está planteada. De hecho, en estos textos se enseña administración, como casi todo el mundo, y sin embargo esto siempre se traduce en mayores posibilidades. Otro aspecto que me parece importante en la ponencia se refiere a la relevancia de su argumento dentro de la estructura distributiva. Yo acepto el argumento del desequilibrio que está trayendo hacia él, pero uno podría concebir que efectivamente el valor o la riqueza que se crea, digamos, es un par y una torta que va creciendo, como un globo que se va inflando. El argumento del profesor Kirchner es relevante para el margen, pero no es relevante para la retribución de los factores que empíricamente constituyen la mayor parte de los ingresos que se distribuyen en la sociedad. De hecho, empíricamente uno observa que la desigualdad en términos de riqueza, stock, es más acentuada que la desigualdad en términos de ingresos. Uno observa también que la mayoría de las grandes fortunas, en casi todos los países, se derivan de transferencias intergeneracionales, herencias, por ejemplo, y no de ingresos actuales. O sea, el ejemplo relevante no es la suerte que está sentado debajo de un árbol y le cae la manzana. El ejemplo relevante de suerte bruta es la persona que lo puede hacer en una familia con mucho dinero. Entonces, siempre así debemos preguntarnos acerca de los incentivos, y la metáfora más clara y más incentiva para mí es la siguiente. Cuando hay una carrera y hay dos corredores y uno le lleva 80 metros de ventaja al otro que está por llegar a la meta, tiene incentivos indudablemente para correr rápido y tiene incentivos que levantar para alcanzarlo. No es una sociedad más fuerte y genera mejores incentivos cuando se da igualdad de oportunidades para que los corredores partan del mismo punto. Esto puede haber cambiado en los últimos años, naturalmente, pero creo que todavía es posible afirmar que el origen familiar es más importante que la elección, es más importante que la capacidad de crear o destruir en la determinación de la fortuna de las personas. Finalmente, con esto termino, el argumento del profesor Kirchner descansa en cierta medida en el supuesto de que siempre es posible distinguir contribuciones individuales de personas a la creación de valor. El profesor Kirchner utiliza sistemáticamente el singular al referirse al empresario. Habla en singular. No he encontrado en sus trabajos ninguna referencia a organizaciones empresariales o creadores de riqueza.
Bien, y esta ausencia de las presentaciones en la reflexión de Kirchner contrasta con la importancia que la literatura contemporánea le asigna justamente a las presentaciones, que va de la mano a la vez con la relativización del individuo. La nueva corriente del pensamiento económico, sobre todo en microeconomía, ofrece numerosos ejemplos, voy a mencionar algunos. El dilema de los prisioneros, que ustedes lo conocen bastante bien, como la racionalidad individual en busca de intereses individuales que dan resultados inferiores al sentido paretiano. Esto podría responder cuestiones del concepto del sentido paretiano, pero en todo caso está planteada la pregunta. O la teoría de los costos de transacción, la cual muestra claramente que la conveniencia del mercado como mecanismo de asignación ha dejado de ser una cuestión del principio. Ahora es una cuestión de eficiencia económica. Puede haber modalidades de organización que son más eficaces que el mercado en gobernar las transacciones. O el concepto de riesgo moral y de oportunismo, que también pone en cuestión los riesgos en términos económicos de las acciones no directamente observables. Otro concepto que está ganando mucha importancia en la economía y que relativiza las afirmaciones del profesor Kirchner es el concepto de externalidades, de efectos externos. En un mundo crecientemente aglomerado y comunicado, la relevancia de estos efectos es mucho mayor y cada vez va a ser más difícil distinguir las contribuciones individuales a la creación de riqueza, haciendo abstracción de los efectos externos. Hay bastantes ejemplos que podemos pensar: los problemas del medio ambiente, el problema de delincuencia, el problema de la gestión vehicular, y en fin. Luego, la relación entre ingreso y aporte individual ha sido también severamente cuestionada. Incluso autores de la jerarquía de los ambos ponen en cuestión la falta de sencillez y la arrogancia que algunos tienen al desconocer la contribución colectiva de los factores de producción a la creación de valor, ¿no? Yo sí voy a presentar algunos criterios éticos y con esto termino. Conozco la honestidad del profesor Kirchner de no expresar su propia postura. Yo me siento obligado a hacerlo. Yo creo que el principio básico del liberalismo que son rescatables: igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, no solamente igualdad de resultados, sino igualdad de oportunidades. Las desigualdades solo se justifican cuando todos los miembros tienen las mismas oportunidades que pueden o no pueden aprovechar. Y luego el principio de Rawls es el principio de la diferencia. Cualquiera que sean diferencias, grandes o pequeñas, ellas deben beneficiar siempre a los miembros menos favorecidos de la sociedad. Los principios de ejecución son centrales en toda reflexión ética, son los siguientes. Una primera cuestión: no perder de vista jamás el objetivo fundamental, que es defender la vida, que es reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida de los pobres, proteger el medio ambiente, no podemos faltar por demás. Esas cuestiones sustantivas que hay que plantear. Una segunda cuestión es que nada de lo humano nos es ajeno. Robert Solow, un premio Nobel de Economía, afirma que el mundo puede ser dividido en pequeños pensadores y grandes pensadores. Los economistas, dice él, son definitivamente pequeños pensadores. Yo creo que hay que incorporar otras dimensiones, no solamente la economía, sino la cultura, la política. Y termino afirmando la necesidad de tener una ética deontológica, una ética no consecuencialista. Por ejemplo, la defensa de principios democráticos no requiere demostrar que la economía va a ser más eficiente cuando se defienda la democracia. Uno puede estar en contra del autoritarismo como una cuestión de principio, ¿no? Sin necesidad de demostrar que esa oposición al autoritarismo puede favorecer la economía. Los mandatos morales en esta ética tienen precedentes de los resultados. El principio es: no matarás y no minimicemos muertes. Pero también necesitamos considerar seriamente las consecuencias de nuestras acciones o de nuestras inacciones. En cualquier caso, seguimos considerando que la ponencia del profesor Kirchner constituye un estímulo para empezar a considerar los principios éticos en la creación del sistema que opera en nuestra economía. Muchas gracias. A continuación presento al magíster Luis Figueroa, docente de la Escuela de Economía, para su intervención. Bueno, realmente ha sido bien interesante la exposición del doctor Kirchner, sobre todo por lo novedoso para nosotros que estamos educados en la tradición de la teoría neoclásica.
Para mí, desde mi punto de vista, lo más importante que rescato de la exposición es lo que llama la tercera fuente de la ganancia, los descubrimientos, o como lo enfatiza, descubrimiento igual a creatividad. Pero nosotros tenemos ciertas interrogantes al respecto. No digamos que el que descubre puede apropiarse de ese descubrimiento. Eso creo que nadie lo podría contrariar. Pero si hablamos de cuestiones éticas, creo que debemos tener claro de que la propiedad privada también tiene inherente una función social. Los que participan del credo católico tienen bien claro lo que es el bien común. Recordemos que el bien común es el conjunto de condiciones en que la sociedad ofrece a cada individuo para vivir una vida digna gracias a sus propios esfuerzos. Cuando decimos conjunto de condiciones, nos estamos refiriendo a las estructuras socioeconómicas, políticas, y esta no necesariamente tiene que ser una estructura de libre mercado. Cuando nos referimos a cada individuo, señalamos que se debe ofrecer a todos por igual la posibilidad de vivir una vida digna, a todos, no solamente a los descubridores. Y cuando hablamos de vida digna, esta se logra cuando las personas tienen la posibilidad real de ganarse la vida gracias a sus propios esfuerzos. El derecho de propiedad nunca debe ser contrario al bien común. El hecho de que alguien descubra algo no significa que esto afecte a la sociedad. No es tan mecánica la cuestión de que el que lo descubre no comete ninguna injusticia, no perjudica a nadie. Eso habría que evaluarlo. En segundo lugar, otra cuestión que me trae la exposición del doctor Kirchner es lo referente a la actividad del empresario. Recordemos que el día de ayer se hablaba del empresario schumpeteriano, pero el empresario schumpeteriano no necesariamente tiene como afán la ganancia, no necesariamente su único móvil es la ganancia. Recordando a Schumpeter, que nos hablaba del gozo creador de ejercitar la energía, el ingenio de hacer las cosas, la voluntad de conquista, el impulso de lucha, pero no necesariamente su actuar estaba movido por la ganancia. También es de recordar, como se señaló hace un momento, que la realidad que nosotros estamos viendo no es la del empresario individual. Nosotros en el mundo vemos corporaciones, y vemos corporaciones que actúan conjuntamente promovidos por el Estado. La idea del empresario individual, si bien podemos poner algunos ejemplos, no es lo más común. Lo común, en la realidad, son empresas, corporaciones que actúan conjuntamente con los estados y que actúan a nivel mundial. Por último, una curiosidad es en términos que nos gustaría conocer un poco más cómo sería un mundo o un sistema económico donde no está presente el equilibrio, una economía en desequilibrio. Nosotros estamos formados en términos de que hablamos de un sistema económico
es donde se da el equilibrio. Nosotros tenemos bastante curiosidad por ver cómo sería este sistema económico donde no se da el equilibrio. Gracias. De los que han hablado. And I'd like to make some reactions. Y estoy contento de que haya habido reacciones, Although I am sure that I am not going to address all of the important points that have been raised. y que Although I am sure that I am not addressing and not going to answer all of the points. aunque no estoy seguro de poder contestar a todos los puntos que han sido presentados. As I made clear in my talk, Como yo aquí presenté claramente en mi posición, I was not introducing any ethical ideas of my own. no estuve presentando ninguna idea ética propia. I was appealing to what I believed was a widespread accepted ethic. Yo estaba explicando lo que se acepta con bastante amplitud con respecto a la ética. Certainly, there are many other ethical positions Ciertamente hay muchas otras decisiones éticas from which market system would appear to be unjust. de las cuales el sistema de mercado puede parecer injusto. It is my understanding, though, Yo entiendo, sin embargo, that the ethical positions accepted by most people que las decisiones éticas aceptadas por la mayoría de la gente will turn out to support the market system properly understood. Conducen a apoyar el sistema de mercado propiamente entendido. Let me give an example. Por ejemplo, In the first of the comments, en el primero de los comentarios it was pointed out that human beings are born with vastly different talents se afirmó que los seres humanos nacen con una gran diferencia de talentos and that therefore it could be argued y que por lo tanto that individuals who start out with few talents que se podría pensar que los individuos que nacen con un talento muy pequeño should be given special favorable treatment. Deberían recibir un tratamiento favorable que los favorezca. It is my belief Mi creencia es que that is not the ethic that most people believe in. esa no es la ética que la mayor parte de la gente tiene. A Harvard philosopher, John Rawls, El filósofo John Rawls did indeed make that assumption. tenía esa idea, esa posición. His position has been Esta posición ha sido that a person is not entitled to any superior natural gifts which he has. que la persona no tiene derecho a nada que él no lo haya ganado, que no tenga previamente. If a man is born with intelligence, Si un hombre nace con inteligencia if he is born with a healthy body, y si nace con un cuerpo saludable, if he is born with a handsome face, si nace con una cara buena hermosa, Rawls believes Rawls cree that these gifts que estos dones belong to society as a whole. pertenecen a la sociedad como un todo. I do not think that most of us would agree with John Rawls. Yo no creo que la mayoría de nosotros estaremos de acuerdo con John Rawls. In the second comment, En el segundo comentario, it was argued that everyone should be entitled to make a living. se dijo que todo el mundo debería tener derecho a ganarse la vida. And it was implied Y se implicaba that this may require que esto puede requerir that discoverers que los, not enjoy what they have discovered. descubridores
no gocen de aquello que han descubierto. Such an ethical position is certainly possible. Tal posición es posible, But it requires us to recognize pero requiere que nosotros reconozcamos what Hayek pointed out many years ago, lo que Hayek señaló hace muchos años, that in order to ensure equality, que a fin de asegurar la igualdad it is absolutely necessary to violate individual freedom. es absolutamente necesario To violate, to contradict violar individual freedom. la libertad individual. It's my judgment Yo creo that most people are not prepared to do that. que la mayoría de las personas no están preparadas para hacer eso. Let me make one final comment that relates to both of the two valuable comments that we heard. Déjenme hacerles un comentario adicional que se relaciona con los dos comentarios anteriores. Both of the commentators pointed out Ambos comentadores señalaron that modern business que los negocios modernos is largely conducted by corporations. están grandemente conducidos por compañías, corporaciones, Not by individuals. no por individuos. It is true Eso es verdad, that most of my discussion que la mayor parte de mi presentación has been related to individual entrepreneurs, ha sido relacionada con empresarios individuales, but the insights apply also to corporations. pero los puntos de vista expresados por mí también se aplican a las corporaciones y compañías. Organizations are made up of individuals. Las Organizations are made up of Las individuals. organizaciones están hechas de individuos And it could be easily, the discussion could easily be transferred from the level of the individual to the level of the organization. y la discusión, todos los argumentos expuestos fácilmente pueden ser transferidos del ámbito individual en que han sido tratados al ámbito de las corporaciones. Thank you very much. Muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, pero considerando que en la mañana los docentes y algunos empresarios tuvimos un coloquio y conversatorio con nosotros, con Reisner, en esta oportunidad vamos a priorizar la pregunta de los señores alumnos. Por favor, colegas. Is there any difference between a social market economy and a free market economy? Could you point them out, please? I'm not sure what is meant by a social market economy. There was a number of years ago a European economist, Philip Repke, who argued for what he called a social economy, social market economy. La pregunta era, ¿hay alguna diferencia entre una economía social de mercado y una economía de libre mercado? Philip Repke, a German economist, Philip Repke, R-O-E-P-K-E. El economista alemán Repke. He meant by a social market economy, Él lo que quiso decir con una economía social de mercado, a market economy in which there was a good amount of intervention. Era una economía de mercado en que había una buena porción de intervención. My position is that a pure market economy is a pure market economy. Mi posición es que una economía de mercado puro, libre, es una economía de mercado libre. And any other economy Y cualquier otra economía is at best a mixed economy. es una economía mixta. People can call it a social market economy, but it is not a pure market economy. Le puede llamar economía social de mercado, pero no es una economía de mercado puro, libre.
This was written in English. I have noticed that your book has implications of entrepreneurial discovery for matters of ethics. Do you regard the ethic finder-keeper is the most direct application to the morality of prophets? He notado que su libro tiene implicaciones del descubrimiento empresarial para asuntos de ética. ¿Considera usted la ética de descubridor dueño, que la ética de descubridor dueño, finder-keeper, es la aplicación más directa de la moralidad de las ganancias? In my book and also in my talk, I try to avoid choosing between different ethics. En mi libro y también en mi conferencia traté de evitar escoger un tipo de ética. I am not a professional philosopher or ethicist, No soy un filósofo profesional o ético, but I do believe pero creo that the finders keepers ethic is widely shared. que That the finders keepers ethic is widely accepted. ya que la ética finder-keeper, o sea, del descubridor y que se apropia, es la más aceptada. And it was my argument that if one accepts this ethic, Y en mi presentación, if one accepts that, then it follows that the market economy is just. y la persona que acepta ese tipo de ética de finder-keeper acepta también que la economía es justa. Otra pregunta, another question. Does the role of entrepreneurs have a place for the finder-keeper's ethics within a theory of justice? El rol del empresariado, ¿tiene el rol del empresariado un lugar para la ética de finder-keeper, descubridor, apropiar, dentro de una teoría de la justicia? We'll share the question. Does the role of entrepreneurship have a place for the finder-keeper ethics within a theory of justice? The purpose of my talk was to argue that it does. Sí, tiene un lugar. Eso es justamente lo que había establecido en mi conferencia. In which way does the institutional framework have a positive influence on the economic agents on the market, even if they are consumers or producers? ¿Cómo el marco institucional de un país puede influir favorablemente en los agentes económicos del mercado, sean productos o consumidores? Yes, I believe the institutional framework is of extreme importance. Creo que este marco del Estado tiene una gran importancia. The market economy depends upon an institutional framework. La economía del mercado depende de un marco institucional Of private property de la propiedad privada and enforceability of contract. y de la posibilidad de Contract. contratación. And what I've tried to show this afternoon is that that particular framework Y yo lo que he tratado de mostrar esta tarde es que ese marco en particular can be justified puede ser justificado if one accepts si uno acepta a finders keepers ethic. la ética de finder-keeper que descubridor. What is the role of education and information in the institutional framework? ¿Qué papel juega la educación e información en ello?
what is the role of education and information in an institutional framework of a country? Certainly, I believe that education and information are crucial. Ciertamente creo que son cruciales la información y la educación. But one has to distinguish between education and discovery. Pero tenemos que distinguir entre educación y descubrimiento. Education is an investment in human capital. La educación es una inversión en el capital humano. It is probably the most profitable investment that anyone can make. Y es probablemente la inversión más importante que uno puede hacer, más provechosa. Information La información is discovered in the course of the market. es descubierta en el curso del mercado. It is not the outcome of investment. It's not. It is not the outcome. No es el resultado de la inversión. It is the outcome of discovery. Es el descubrimiento final. So that the market as a whole De tal forma que el mercado como un todo must require the investment in human capital ha requerido la inversión en capital humano and the discovery which constitutes the market process, y el descubrimiento which makes up the market process. que hace el proceso de mercado. Otra pregunta, ¿cree usted que la posición social origine que el que tenga dinero sea mejor que uno que no tenga? Do you think there is an important difference between a poor and a rich human being originated by the social position? Yes, there is a great difference. There is a great difference between a poor person and a rich person. And this may certainly result from past history. Hay una gran diferencia entre, por supuesto, una persona rica y una persona pobre. Y la historia juega un papel. y la historia juega un papel importante. I'm not sure if I addressed the question. The question? If you can repeat the question. I'll repeat the question. En castellano dice, ¿cree usted que la posición social origine que el que tenga dinero sea mejor que el que no lo tenga? Do you think that the economic position causes that one that has money will be better than the one who does not have money? Certainly, someone who starts out with an inheritance is in a better position than someone who does not. Ciertamente, la persona que empieza con una herencia está en una mejor posición que el que no hereda. As was pointed out in the first comment, this is one of the fundamental reasons for inequality. Esto es, como dijimos al comienzo, es una de las razones fundamentales para la igualdad, para la desigualdad. But the only way to change that Pero la única forma para cambiar eso would be to prohibit a rich parent sería prohibir from voluntarily giving his wealth to his child. Prohibir que un padre rico le dé voluntariamente su riqueza a su hijo. This is what Hayek meant when he said there is an inevitable conflict between freedom and equality. Eso es lo que yo quise decir cuando hay un conflicto inevitable entre la libertad y la igualdad. ¿Qué relación existe o debiera existir entre la libertad y el acceso a la información? What is the relation between freedom and the communication and the access to communication? What relationship is there between freedom and the access to information? In the Austrian theory of the market,
The market is seen as a social mechanism for the discovery of information. El mercado se ve como un mecanismo para el descubrimiento y la información. Crucial to that mechanism, to that social mechanism, Lo crucial para este mecanismo is freedom of entry. es la Freedom to enter the market. la libertad para entrar en el mercado. In that sense, freedom is the absolute essential for access to information. En ese sentido, la libertad es esencial para un acceso a la información. People who are not free La gente que no es libre will not see what is in front of their nose. no ve qué cosa está frente a sus narices. Otra pregunta. ¿La teoría de las ganancias puras produce o debiera producir alguna influencia en el desarrollo del avance tecnológico? ¿En qué sentido? In what sense does the pure game theory produce or should produce some influence in the development of technological progress? In my talk of yesterday, I mentioned the name of an economist, Joseph Schumpeter. En mi conferencia de ayer mencioné a un economista llamado Schumpeter. Schumpeter showed that pure profit Schumpeter mostró que la ganancia pura is the incentive which drives the entrepreneur who discovers new technology. es el incentivo que empuja al empresario a descubrir tecnologías nuevas. In a society in which pure profit were confiscated, if a society confiscates pure profit, si la sociedad confisca la ganancia pura, this would largely block technological discovery. Bloquearía el descubrimiento tecnológico. El señor Márquez dijo que el gobierno tiene un deber moral con los empresarios, un deber moral de promoverlos. ¿Es esto saludable para el mercado libre? Mr. Marquez said that the government has a moral duty of promoting entrepreneurs. Is this good for the free market? Is this favorable for free market? I would not agree with that position, that it is the government's duty to promote entrepreneurs. I believe the government's duty is to ensure that entrepreneurs are free to enter. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la obligación del gobierno es asegurar que los empresarios sean libres para entrar en el mercado. Muchas gracias. Antes de culminar, el agradecimiento a los señores panelistas, a los colegas docentes que han hecho la traducción, doctor Israel Reina. Queremos darle un agradecimiento muy profundo por habernos ayudado a descubrir algunas oportunidades de enseñanza en estas dos jornadas académicas. Invito a continuación al doctor Jesús